Yo voy a hablar rápidamente en estos próximos 10-15 minutos sobre el eslabón débil de la seguridad corporativa. Y ya, bueno, mi compañero de SER ya ha dado unas cuantas pinceladas, pero yo voy a hacerlo de otra forma diferente. Dejarme primero, bueno, sabéis que hoy es el Día Internacional por una Internet Segura, es decir, es una campaña que se celebra cada segundo martes de febrero por un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología. Y quería, pues, con el tema creativo, empezar con una historia, ¿no? Con un poco de historia, porque como todos sabemos, la historia se repite. Nos movemos unos siglos atrás y nos situamos en la época de las Cruzadas. San Juan de Acre es el último bastión en Tierra Santa, la última capital del reino de Jerusalén, porque Jerusalén ya cayó hace ya varios años a manos del sultán de Egipto, Saladino. Y entonces las órdenes militares, tropas de élite, han movido sus headquarters a Acre, y Acre es el último bastión, como decía al principio, ¿no? Y entonces el sultán de Egipto se propone echarlos. Estamos ya al final un poco de la época de las cruzadas. Se propone echarlos y quiere eliminar de una vez para todas esta presencia molesta de los cristianos, de los reinos cristianos francos, como se llamaban, en esta zona de Palestina, ¿no? Y para ello reúne un ejército superpoderoso, pero sobre todo él conoce muy bien Acre. Es una ciudad muy bien atrincherada, muy bien amurallada, muy bien protegida por estas órdenes militares que decía, pero él conoce el punto débil. El punto débil es por donde cayó ya en su día a manos de Ricardo Corazón de León esta ciudad, hace ya un siglo, que es la Torre Maldita. Siempre en todas las defensas hay una torre maldita y un eslabón débil, que en nuestro caso todos sabemos que es el usuario, como bien apuntaba mi predecesor. Entonces, bueno, pues lo que hace es mantiene ocupados a todas las órdenes militares, pero descarga todo su poder en esta torre maldita. Al final cae la torre y la ciudad, al cabo de un mes de sitio, pues cae en manos de los mamelucos, ¿no? Del sultán de Egipto. Bueno, es una historia para centrar un poco, pero al final todos sabemos que el eslabón débil en nuestras organizaciones es el endpoint, ¿no? Podemos disponer de una tecnología superpoderosa de inteligencia artificial, de sandboxing, un montón de firewalls desplegados, IDS, de todo, pero siempre, si descuidamos los endpoints, y en esta época es una de las cosas que está sucediendo, pues siempre es el punto por el que tendremos todos los problemas. Dejarme recordaros rápidamente quién es Sonic Wall. Sonic Wall, nosotros llevamos aquí en casi 30 años en el mundo de la ciberseguridad. Protegemos cientos de miles de organizaciones en todo el mundo, en más de 200 países y territorios, con millones de firewalls desplegados, más de 300 patentes, y siempre trabajamos a través de canal. Tenemos más de 20.000 partners de canal por todo el mundo. Bueno, y todos también sabemos pues lo que ha sucedido, ¿no? Por COVID, ¿no? Por el tema COVID, pues el teletrabajo ha implicado un incremento exponencial de la superficie de exposición, ha habido un incremento brutal de phishing, se ha desplegado de forma bestial el Shadow IT, es decir, un montón de aplicaciones en la nube que IT en muchos casos no controla, las operaciones han cambiado, la eficacia de las compañías también, y el presupuesto de ciberseguridad y de IT se mueve de CAPEX hacia OPEX, como todos sabéis. Todo esto implica muchísimo más riesgo. Y además estamos en un entorno de ciberguerra efectiva, como estamos viendo en muchos casos, con una caída. Nuestros sensores han detectado una caída de los ataques de malware, pero es básicamente porque el foco de los ataques se ha dirigido hacia los usuarios que no controlamos, y dejamos de ver ataques quizás más en el perímetro, donde están los firewalls que monitorizamos, ¿no? Y por otro lado, también los intentos de intrusión se han disparado, pero sobre todo los ataques de ransomware en más de un 40%, que es una cifra muy destacada, además de, obviamente, los ataques sobre los centenares de dispositivos que tenemos ahora mismo en la red y que nadie sabía que estaban. De forma paralela, pues la complejidad ha aumentado, tenemos más ancho de banda, estamos manejando 1 giga en SOHO, 5 gigas en estándares wireless dentro de poco, con muchos más dispositivos IoT, como decía, muchos más dispositivos por persona, muchas más conexiones por dispositivo, hay muchas aplicaciones utilizando la red. Tenemos entornos remotos de casa,
precisamos de consolas que nos ayuden a gestionar todo este entorno tan heterogéneo que tenemos ahora, muy híbrido, y necesitamos de nuevas capacidades de ciberseguridad, esto está claro. Y también, pues, sobre todo también de cosas como la inspección del tráfico SSL, que se ha apuntado, algunos ponentes han hablado ya de esto, y también de algo que hemos constatado y que muchos operadores constatan, que es un incremento espectacular del tráfico. Por ello se necesita bueno, pues hay una necesidad latente de prevenir y detectar amenazas desconocidas o no desconocidas y en tiempo real. En nuestro caso, estos últimos meses hemos ampliado bastante nuestro market share. Hemos desplegado una nueva generación de firewalls, que al final hablé rápidamente, con un nuevo sistema operativo basado en Linux, hemos crecido muchísimo en entornos de retail, de empresa distribuida, hemos incorporado nuevas funcionalidades y en Iberia acumulamos este año pasado más de un crecimiento por encima del 12%. La defensa por capas. Otra historia para centrar un poco la atención, ¿no? En la época de las cruzadas a la que me refería al principio, la Orden de los Caballeros Hospitalarios construyó uno de las fortalezas más inexpugnables que ha habido nunca, que se llamaba el Crack de los Caballeros, que estaba en Siria. Protegía ciertas rutas comerciales y sobre todo el condado de Trípoli. Y esta fortaleza, que era espectacular, podía tener hasta 2.000 caballeros como guarnición. La inexpugnabilidad se apoyaba en una defensa en 3 capas, ¿no? Porque puede haber un punto débil en alguna de ellas, pero en las 3 es muy difícil, ¿no? Al final, por cosas del destino, esta fortaleza cayó en manos del sultán de Egipto Baibars, padre del anterior. Tras asediarlo no podían conquistarlo y al final engañó a la guarnición diciéndoles bueno, pues que había una carta del gran maestre de los hospitaleros que les ordenaba rendirse, que era falsa, obviamente, y los engañó. Es decir, el engaño siempre, al final, está por encima de todo tipo de defensa inexpugnable. Entonces, nuestra tesis es esta, ¿no? La única defensa posible en estos tiempos es por capas, ¿no? Por capas que añaden, digamos, esta política de defendernos ante lo desconocido, y con capas de inteligencia artificial, pues el firewall, el email, los sandbox en la nube, nuestros algoritmos de detección propios, el endpoint, pero siempre poniendo un énfasis potente en el momento en el que estamos en el endpoint. ¿Vale? Porque nuestra torre maldita, como decía al principio, es el trabajador remoto en casa. Recibimos toneladas de phishing y spam y muchas veces confiamos en nuestro proveedor de email, de cloud, pues, nuestro proveedor de Office 365, de Google Suite, que tiene todas las medidas de seguridad activadas, que lo es. Pero ahora veremos qué sucede. Y de todos modos, todos los ataques se producen de una forma muy parecida, ¿no? Siempre hay un target, hay un phisher que ataca a un usuario en remoto, en casa, y siempre puede ser de 2 maneras, ¿no? A través de pues, el clic en una URL que pues, nos lleva a una página, digamos, clonada o falsa, nos roban los credenciales y entran dentro. O bien a través de un attachment, un fichero que explota alguna vulnerabilidad, hay un download de ese fichero, una ejecución y entonces también compromete la cuenta de algunas maneras. Entonces, una vez han comprometido la cuenta, pues se procede a recoger más información para hacer movimientos laterales, hacer una subida en privilegios y al final pues hacer un ataque en todo sentido, ¿no? Todos los ataques se parecen todos los ataques contundentes que estamos conociendo tienen una radiografía parecida a esto, ¿no? Y el punto siempre de entrada es el usuario, como decías, nuestra torre maldita, ¿eh? Porque la seguridad, como decía, de Office 365 y Google Suite, pues no es suficiente, ¿no? En estudios en estudios que hemos hecho nosotros y otros que se conocen en el mercado, pues sabemos que el Exchange Online Protection pues para el phishing en torno a un 40%, el Advanced Threat Protection en torno a cerca del 50%, pero todavía queda un 10% por ahí que acaban pasando y llegan al inbox, ¿no? ¿Y qué sucede con esto, no? Bueno, pues que hay que añadir más capas, básicamente. Es un poco el mensaje, ¿no? Nosotros, como portfolio y como mensaje rápido, somos muy conocidos por nuestros firewalls desde hace decenas de años, pero
Desde nuestra independencia de Dell ya hace varios años hemos ido construyendo un portfolio súper sólido. Tenemos un gran portfolio de acceso remoto, de protección de correo electrónico, de Wi-Fi. Tenemos switches, tenemos aplicaciones, o sea, servicios de protección en la nube, tanto de correo electrónico como cualquier otra aplicación SaaS. Y sobre todo tenemos un endpoint muy sólido también de nueva generación, ¿vale? Porque haciendo foco y lupa en el endpoint, pues las amenazas avanzadas actuales requieren un enfoque mucho más moderno, ¿no? Hay que construir anti-malware basado más en comportamiento, no tanto ya en firmas, porque además el nivel de ofuscación del malware cada vez es más sofisticado, para bloquear el malware antes de la ejecución, y tener información de qué sucede, poder hacer análisis post-mortem de qué ha sucedido, evaluar código sospechoso, hacer filtrado web, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego añadimos una capa también de cache en nuestra protección de aplicaciones en la nube para, proteger tanto el correo electrónico como otro tipo de aplicaciones con anti-phishing o contra Zero Day Protection o ransomware, contra el robo de credenciales y contra el robo de datos, ¿vale? Y todo esto se realiza a través de un servicio que es vía APIs, cloud nativas, que simplifica muchísimo el despliegue y en pocos minutos lo tienes funcionando y protegiendo tu cuenta de correo o tu cuenta de Dropbox. Decir también, lo apuntaba al principio, que hemos presentado este último trimestre nuestra nueva generación 7, afecta a toda nuestra conocidísima gama TZ y estamos empezando a desplegar también NSAs y firewalls virtuales. ¿Y qué incorpora? Bueno, sobre todo un incremento de rendimiento brutal, de más de tres veces en muchos casos, que facilita mucho el despliegue de DPI SSL, por ejemplo, para inspeccionar el tráfico cifrado o para otro tipo de prestaciones que requieren más rendimiento, ¿no? Muy rápidamente, pero vamos, que los verdes son la nueva gama TZ, estamos muy por encima de muchos rendimientos de otros firewalls, incluso de nuestras generaciones anteriores, ¿de acuerdo? Porque al final está esta filosofía que he explicado desde el principio, ¿no? De acumular capas, ¿no? De hacer un enforcement, de poner el endpoint, la protección del endpoint en paralelo y sincronizada con los firewalls para, bueno, pues poder hacer un enforcement del despliegue de todo tipo y luego sobre todo también con la capa, el single pane of glass, que ayuda a tener visibilidad de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Bueno, y como conclusiones, en toda arquitectura siempre hay una torre maldita, que es el usuario, al que se puede engañar siempre, y esto hay que pensarlo. Ya sabéis que se dice por ahí que hay dos tipos de compañías, las que han sido penetradas y las que lo serán en breve, ¿no? Y también dicen que y las que lo han sido y no lo saben, ¿no? Luego, la defensa, el otro mensaje es la defensa por capas, es fundamental para detectar y reaccionar ante cualquier tipo de ataque, conocido o desconocido. Y quizás un mensaje preocupante, ¿no? Y es que el entorno actual es muy hostil y va a ir a peor, porque esta situación pues, ha llegado para multiplicarse, ¿no? Por lo cual hay que desplegar capas, poner un foco especial en el usuario, en el email, que es fuente de entrada en más de un 70% de los problemas, y las aplicaciones SaaS, cuyo uso está creciendo de forma exponencial. Y para finalizar, si os interesa la historia, que tenéis una recomendación, obviamente es donde he sacado la historia que os he explicado al principio, es un libro que me leí estas Navidades, y que escribe, y bueno, pues digamos que explica esta última batalla, ¿no? Esta última batalla de los cruzados en Tierra Santa y de la que se extraen algunas conclusiones muy interesantes como la que os he explicado. Y ya está, aquí tenéis mis credenciales por si queréis contactarme o, bueno, o hacerme algún comentario.